3, 4. Y los que no pueden ahí en el celular ir apuntando los datos. Voy a pedirle al pastor Daniel de una vez para aprovechar el tiempo. El pastor Daniel que ahorita le pido que pase. Estamos arreglando asuntos técnicos. Miguel, yo quiero así también. Sí, está bonito. Este es inalámbrico. Vamos a orar mientras la señora dice. Voy a pedirle que se ponga de pie. Darle gracias al Señor. Quiero agradecerles a los hermanos y las hermanas que han estado pendientes con los asuntos del agua de la iglesia que se nos metió y todo eso. Gracias a todos los que vinieron a limpiar, los que acomodaron y todo eso. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias por estar pendientes de la obra. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque nos has traído a este lugar a aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que uses al pastor para que lo que se diga en esta noche, lo que se enseñe en esta noche sea para edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Que aprendamos, que lo pongamos por práctica, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón para que recibamos lo que tienes para darnos en esta noche, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Conocen al pastor Daniel? Ustedes, sí. A doña Beatriz, que está aquí. Y ellos van a presentar a los hermanos que vienen de Perú. Pastor Daniel, tiempo suyo. ¿Podemos sentar? Sí, pueden sentarse. Muchas gracias a todos, buenas noches. Vieron qué gozo y qué recuerdos nos venían a la mente a los miembros del camino, porque ya hace 1 año y 7 meses, 1 año y 8 meses que no nos veíamos acá. Y es una gran bendición volverlos a ver de nuevo, sobre todo porque nos une la fe en Cristo. Amén. Porque queremos todos compartir la palabra de Dios y ser edificados en ella, ¿verdad? Quiero presentarles al pastor Luis Honores y a su esposa Juani. Ellos están a cargo de la iglesia Manantiales del Cielo en la ciudad de Lima, en Perú. Han venido desde allá, no sé cuántos kilómetros habrá desde Lima hasta acá, Costa Rica, pero sí son un tamaño y poco de horas de vuelo, de avión desde allá. ¿Para qué? Para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es muy importante que tengan ojalá donde tomar nota, donde apuntar, ¿verdad? Y que después de que salgamos de aquí, repasemos esos apuntes. Lo que nosotros llamamos hacer un foro, es decir, hacer un resumen de qué aprendí yo con el mensaje de la palabra de Dios. Oramos al Señor para que sea de gran bendición para todos nosotros, me incluyo, ¿verdad? El mensaje que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Don Luis. Gracias. Buenas noches, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es más que un privilegio poder estar en este lugar, la iglesia del Señor, ¿okay? Y gracias porque estamos con todo el deseo, no propiamente nuestro, sino este es el deseo de Dios. Que su palabra sea no solamente compartida, tiene que ser enseñada, tiene que ser detallada. Tenemos que aprender a conocer su palabra. Necesitamos llegar a un entendimiento para poder disfrutar del Evangelio. Dios nos dio su palabra para disfrutar, para poder vivir felices, no para sufrir, no para vivir siempre dando mal lugar a las limitaciones, sino para disfrutar. ¿Okay? Y hoy, como dijo el pastor Daniel, soy el pastor Luis Honores, mi esposa Juan. Párate, mi amor, para que veas que ella es mi esposa. Bella, ¿verdad? Muy bien. Queremos
sé que no tenemos mucho tiempo, más o menos exactamente qué tiempo. 7:40 terminamos. O sea que ahorita casi una hora, ¿no? Un poquito 50 más de una hora. minutos, ¿verdad? Ok. Voy a tratar de ser lo más explícito posible para poder compartir el mensaje de Cristo, ¿ok? Entonces, nosotros lo que necesitamos conocer es qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere con nosotros, porque Él es el que nos ha no solamente creado, porque todos sabemos de que en el principio de la creación, Adán y Eva, por la mentira de Satanás, ellos fueron embaucados. ¿Y qué pasó? Tuvieron triste acontecimiento de vivir separados de Dios, y vinieron una serie de catástrofes, una serie de desastres en la vida del ser humano. Pero Dios tenía un plan y un propósito. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios nos quiere mostrar, y es un sistema bíblico, netamente bíblico. Y ese sistema bíblico hoy se lo quiero compartir, aunque quizás el tiempo tenemos que ganarlo de todas maneras, ¿ok? Entonces, ya se oró, vamos a entrar al mensaje. El texto de meditación es 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Y dice la escritura de esta manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere... ¿Pueden leerlo? ¿Sí? ¿Pueden leerlo, por favor? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, el cual quiere que todos los hombres, en otras versiones dice mucho más específico, dice, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Y qué más? Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante que nosotros no nos conformemos con ser salvos solamente, sino necesitamos, dígale que te ha costado, necesitamos. Porque es una necesidad conocer bien la verdad. Necesitamos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, en nuestra introducción vamos a mirar qué cosa es un sistema. Y un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. ¿Ok? Eso es un sistema. Algo que tiene que ver con ciertas normativas, con cierto orden en cuanto a un procedimiento que van a regular el funcionamiento, en este caso, de la iglesia. Pero el sistema ya sabemos que es bíblico, justamente. Ahí encontramos toda la verdad, la cual Dios quiere que conozcamos. Muy bien. ¿Qué más es un sistema? Es un conjunto de principios, reglas o medidas que tienen relación entre sí. ¿Ok? Ahora bien, debemos tener el debido interés en saber quién es Dios primeramente. ¿Y qué más? Y entender que Él estableció un sistema. ¿Para qué? Para que sus escogidos, ¿ok? Para sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Usted y yo. Somos los escogidos de Él. ¿Y qué más? Y estos conozcan, crean, disfruten, ¿y qué más? Y transmitan correctamente todo esto. Una vez más, ¿para qué? Para que conozcan, crean, disfruten y transmitan todo lo que está en su palabra, toda esa verdad que para el ser que no es creyente, para el ser que no ha nacido de nuevo, es imposible que lo pueda descubrir. ¿Ok? Entonces Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el gran privilegio
de poder conocer esa verdad y disfrutarla. ¿Qué les parece eso? ¿No será eso una maravillosa noticia? ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste ese sistema y cómo conocerlo? Ahí vamos a ver. Cuando hay un sistema es porque existe un objetivo. No puede haber un sistema sin un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber un objetivo para que se pueda establecer un sistema. Entonces el propósito del sistema es ¿cuál? Lograr el objetivo. ¿Verdad que sí? Muy bien. A través de la Santa Biblia, Dios nos muestra el sistema y así disfrutar el objetivo. 1 Timoteo 2:4, una vez más, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Será ese el objetivo? Amén. Muy bien. ¿Verdad que sí? Entonces, el sistema está basado ¿en dónde? En su palabra. Ahora bien, el objetivo absoluto es que Dios quiere que todos conozcamos a quién, al que Él envió para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si no conocemos quién es Cristo, ¿cómo podemos tener la seguridad de que somos salvos? ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar a entender que Cristo consumó todos los problemas que el ser humano anda batallando todos los días de su vida? ¿Verdad que sí? Lo que el ser humano no llega a entender es que por más que haga lo que haga, jamás podrá salir del problema. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual. Y para salir del problema espiritual tiene que conocer el objetivo a través de su palabra, donde está el sistema. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no puede entender, no puede comprender, y menos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Primera Corintios capítulo 2, verso 14. Así es. ¿Sí? Lo leo. Por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que el hombre natural pueda tratar de entender las cosas de Dios. Para él son locura. Sin embargo, Dios nos ha dado la gran bendición de poder experimentar un nuevo nacimiento. Nacemos espiritualmente y por esa razón es que podemos entender las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando vemos en Juan capítulo 19, verso 30, donde dice la Escritura que el mismo Jesús dijo consumado es, ¿podemos llegar a entender esa frase, esa palabra? Sí, pero tenemos que conocer el contenido. ¿Por qué dijo eso y en qué circunstancia lo dijo? Él lo dijo cuando había cumplido toda la misión como persona en esta tierra. ¿Ok? Entonces, necesitamos conocer y entender plenamente quién es Cristo. ¿Por qué Cristo? Hechos capítulo 4, verso 12 dice que en ningún otro hay salvación, solo en Él. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Verdad que sí? Es que el sistema no muestra otra cosa. Solamente Él. Entonces el objetivo de Dios es que usted y yo tengamos claro el concepto de qué, de Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Y por qué solo Cristo? Que no hay otra forma, no hay otra manera. Dios no envió a nadie que no sea Cristo, solo Él, ¿verdad? Dios no nos dio
que hagamos algunas cosas que nos van a llevar a la salvación. No hay nada que podamos hacer para alcanzar salvación. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros. Es por su sola gracia que somos salvos. ¿Y cómo podemos entender eso? Porque creemos en su palabra. Eso es fe. Fe no es que yo creo lo que yo siento o lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Fe es creer en Dios, quién es, en lo que dice y lo que hace. Esa es la fe activa. La fe bíblica todas la sabemos, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve, es la certeza, ¿no?, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué estaban esperando los hebreos? ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando a Cristo. Es lo que estaban esperando. Y no lo veían, pero tenían la convicción de que tenía que llegar. Llegó, ¿no? Porque creyeron en Génesis 3:15 que alguien tenía que vencer a Satanás. Ese es Cristo. Y muchas veces hemos tenido algunos conceptos de que Cristo solamente comienza en el Nuevo Testamento. Y no es así. Desde el principio, Dios establece el pacto para usted y para mí, ¿a través de quién? De Cristo. Y podría darles un poco más de ello, pero necesitamos continuar. Entonces, el objetivo absoluto de Dios para usted y para mí es que nosotros tengamos el contenido claro de quién es Cristo, de todo lo que hizo y cómo fue que Él dijo que todo ya estaba consumado. ¿Qué quiere decir eso cuando todo está consumado? Que ya no hay problema alguno que te lleve a ¿qué? A la destrucción. Y mayormente lo que nos lleva al fracaso, a las decepciones, a las frustraciones, es porque dejamos de creer plenamente en Él. Es la única razón. Porque en Él todo ya está resuelto. Diga usted, todo está resuelto. Todo está resuelto. Porque el problema es espiritual. Y en Él todo está resuelto. ¿Ok? Muy bien. El segundo punto del objetivo de Dios es que necesitamos conocer el reino de Dios. Si tenemos claramente a Cristo, si conocemos claramente el contenido de Cristo, pues entonces podemos entender el reino de Dios. Y en el libro de los Hechos, vamos a ver, en el primer capítulo del libro de los Hechos, miren lo que dice la Escritura, haciendo la reseña del primer punto, porque es importante aprender a conjugar la Escritura para poder tener un concepto claro, conciso, seguro. Todo a través de las Escrituras solamente. No hay otra forma. ¿Ok? Miren lo que dice en el primer versículo del capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que necesitamos conocer en relación a Cristo. Es el único que vino como el mediador entre Dios y nosotros. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y qué más dije? Y conocer La verdad. la verdad. Entonces, si ya tenemos el concepto de Cristo, ¿qué nos falta ahora? Tener el concepto de conocer bien la verdad. ¿Ok? Y en el verso 3 del mismo capítulo 1, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice así, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, dice, acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que les estaba hablando Cristo a los discípulos cuando dice acerca del reino de Dios? ¿Qué es lo que les estaba compartiendo justamente? Les estaba presentando a ese Cristo que los discípulos habían visto, con el que habían convivido, con el que habían recibido la enseñanza, aquellos que los tocaron, que estuvieron con Él. Jesús, el Cristo, se presentó Él mismo, pero desde el Génesis. ¿Qué les parece eso? Les presentó la simiente de la mujer, la que le aplastaría la cabeza a Satanás.
Por eso es el reino de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Es importante tener esto. Porque muchas personas a veces tienen un concepto de que los hombres de Dios como José, como Moisés, ¿no? Como Abraham y todos ellos, pues ¿cómo pudieron disfrutar de que Dios estaba con ellos? Porque ellos entendieron Génesis 3:15, justamente. Y por eso Dios le dio a Moisés la iluminación y la inspiración para que lo escribiese. Si no, ¿cómo sería? Tenemos que aprender a encontrar las razones básicas de Dios para todas las cosas. Por eso el sistema bíblico es sumamente importante. ¿Ok? Entonces vemos que el reino de Dios lo establece por medio de Cristo, presentándoles todo el contenido desde el principio. Y allí podemos ver que si poseemos a Cristo, ¿qué podemos hacer? Lo podemos establecer. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene claro el concepto de Cristo en su vida personal, ¿dónde va? ¿Qué va a establecer? Su reino. Cristo lo hizo. ¿Verdad que sí? Entonces, Pablo, entendiendo todo el contenido del mensaje de la palabra de Dios, dijo así: ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Todo problema ya está resuelto. ¿Y dónde voy? ¿Qué voy a establecer? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Verdad que es interesante? Muy bien. Ahora bien, hablemos del Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizamos esa primera palabrita ahí? Solo. Porque no hay otra forma. Tiene que ser solo Cristo. Tiene que ser solo el reino de Dios. Y tiene que ser solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vale. Por favor. Lo leo todo. Todo El verso 8. el verso 8. Sí, sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Ok? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y si nos ponemos a pensar, a meditar un poco, ¿cómo es que puede venir sobre nosotros? Estar sobre nosotros es ejercer algo, ¿no? Estar sobre nosotros es ejercer autoridad. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ya no soy yo, ya no eres tú, ya no somos nosotros, es Él. ¿Ok? Por eso que nosotros necesitamos llegar al entendimiento de que Dios mismo ha hecho posible que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. ¿Se entiende eso, verdad? Es lo que puede hacer. Pero nosotros necesitamos conocerlo bien para poder disfrutar eso. Cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestarse sobre nosotros, quiere decir que Él es el que toma el control. Él tiene, ¿verdad?, toda la capacidad de poder obrar a través de nosotros. ¿Cómo va a hacerlo? Sin ninguna ayuda de nosotros, obviamente. ¿Se entiende, verdad? Muy interesante es esto. Voy a decir algo que mi pastor me enseñaba. Esto sí es divertido, me decía. Y yo lo creo, que sí es divertido. ¿Por qué? Porque nos hace que sea posible el poder disfrutar todos sus frutos. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad,
la paciencia, aleluya, la fe, El amor. la templanza y la mansedumbre. Son los 9 frutos espirituales que no estamos buscando, que no necesitamos a comprarlo, porque es imposible. ¿Quiere saber algo? Usted ya lo tiene. Ya lo tenemos. Pero ¿qué necesitamos? Desarrollarlos. Porque ya está. ¿Ok? Entonces, solo el Espíritu Santo. Y con ello, ¿qué vamos a obtener? Poder. Poder. Poder hacer lo que a nosotros no nos parece que es posible. Temprano estaba compartiéndole a mi amigo Daniel que yo escuchaba de Costa Rica y hasta hablaba de Costa Rica, pero que estaba dentro de un sueño que iba a ser o parecía algo imposible. Pero hoy estoy en Costa Rica. Hoy estamos en Costa Rica con mi esposa. Y les digo algo. Hemos disfrutado primero con nuestros hijos. ¡Qué felicidad! Y ahora estamos disfrutando con ustedes. ¿Por qué? Porque son familia de nosotros también. Porque somos hijos del mismo Padre. Uy, lo dicen sin convicción. Pero sí, yo también soy hijo de Dios, por si acaso. No solamente ustedes. Entonces, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, tomamos el pacto dentro de ¿qué? De la oración. Tenemos que aprender a orar con ello. Señor, tú me has hecho tu hijo, eso soy para ti. Tú me vistes a Cristo. Tú me has hecho ser partícipe de tu reino. Y hoy quiero disfrutar la llenura de tu espíritu. ¿Qué te parece eso? ¿Verdad que no es difícil? Pero eso cuando queremos orar, uy, es vacío. ¿Verdad? Parece, ¿no? Que fuera difícil, pero si hacemos esto conforme a lo que Dios ha establecido, pues entonces resulta muy divertido de verdad. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la Escritura, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. No con lo que tú quieres ni con lo que yo quiero. Lo que tú quieres y lo que yo quiero es lo que sentimos. Es lo que nos gusta. ¿Entienden? Es con toda oración y toda súplica en el Espíritu. ¿Y por qué en el Espíritu? Porque solamente en el Espíritu podemos entender la palabra de Dios. En otras palabras, ¿con qué necesitamos aprender a orar? Con su palabra. Queremos tener la certeza y la seguridad de una respuesta de Dios, pues cerciorémonos que necesitamos aprender a orar con su palabra. ¿Ok? Y luego dice, y velando en ello, mire cómo dice, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Cómo es esto? Señor, tú has dicho en tu palabra tal cosa. Yo creo esa palabra y persevero en esa palabra porque lo que tú dices, lo haces. Y lo que prometes, lo cumples. Ahí está el éxito de la oración. Pero ¿cómo tenemos que estar? Espirituales. No podemos estar sentimentales. No podemos estar llenos de necesidades físicas o materiales. Porque no es la forma, simplemente. ¿Ok? Por esa razón es que es solo el Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de Dios tiene 3 elementos básicos. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Dios para usted y para mí. Entonces, mi oración es esta. Señor, ayúdame a estar en Cristo todos los días de mi vida. Ayúdame
a poder experimentar tu reino. Quiero vivir y disfrutar en tu reino. ¿Para qué? Para poder ser instrumento para que otros también lo alcancen. ¿Cómo lo voy a hacer? Lleno del Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al segundo punto. Primer punto es el objetivo de Dios. Segundo punto es el plan absoluto de Dios. ¿Cómo es el plan absoluto de Dios? En el sistema bíblico necesitamos conocer que hay un mandato celestial de Dios. Dios estableció un mandato. Mateo 24:14, por favor, alguien que lo lea. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien, miren, detallemos el texto bíblico. Dice, y será predicado este evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo. Pero dice, ¿para testimonio de qué? De todas las naciones. Para testimonio de todas las naciones. ¿Y qué más? Y entonces vendrá el fin. Y luego vendrá el fin. Entonces, si tenemos claro este texto bíblico, vamos a desglosarlo en esto. Y será predicado este evangelio. ¿Será un mandato eso? Y ahora, ¿cuál es el punto? ¿Quién lo va a predicar? Nosotros. Porque Dios ha dicho que va a ser predicado este evangelio. ¿Se entiende? Los hijos de- Será predicado este evangelio. Dios buscará algún voluntario. A ver, ¿cuántos voluntarios tenemos? Dice Dios. ¿Quién quiere predicar el evangelio? No es el sistema así. ¿Verdad? Dile que te ha costado, al que te ha costado, no puedes escapar de esto. Porque Dios te escogió para eso. Porque tú eres la persona quien Dios está enviando, que está mandando a que sea predicado el evangelio. Porque ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Será predicado este evangelio. Ahí estás tú y yo. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. ¿Ok? Por eso es un mandato celestial. ¿Quién puede cambiar eso? Dios. ¿Habrá alguien que cambie eso? Nadie, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este mandato celestial es para usted y para mí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer ese mandato celestial? Va a traer solución a los 12 problemas espirituales que el ser humano sin Dios los tiene. ¿Ok? Voy a detallarnos los problemas, los voy a mencionar solamente, traten de tomar nota. El primer problema del ser humano, ¿saben cuál es? Uno mismo, el yo. Primer problema, el yo. Segundo problema, las cosas materiales. Tercer problema, la búsqueda del ser humano individualmente en un éxito. Son tres problemas básicos y fundamentales. ¿Ok? Cuarto problema. ¿Qué es lo que el hombre anda buscando? Creer algo. ¿Cierto o no? ¿Y a dónde va? A lo oculto. ¿Sí o no? Va a lo oculto siempre. Busca la brujería, la hechicería, busca esas cosas, porque está en la necesidad de creer algo. ¿Por qué? Porque como ya no está con Dios, está separado de Dios, entonces la necesidad ha quedado ahí. Por eso que es fácil que el ser humano sin Dios esté siempre buscando algo en que creer. Y las frustraciones vienen de continuo. Y vienen los desastres. Y vienen las frustraciones, las decepciones y todo ello.
lo que ocurre. Medítenlo bien, miren bien el estado del mundo y se va a dar cuenta que es la verdad. ¿Ok? Entonces, esos son problemas espirituales. La brujería, la hechicería, la adivinación, la idolatría. Son problemas espirituales. ¿Ok? Entonces, el yo, lo material, el éxito falso, la brujería, la hechicería, la idolatría, son 6. Los otros 6 es la falta de identidad. El ser humano no sabe ni por qué está en esta tierra. Mayormente está creyendo. ¿Saben lo que está creyendo el ser humano? Que es descendiente de un animal. Porque eso nos enseñaron en las escuelas a temprana edad. No sé si aquí también. Pero es lo que normalmente en todas partes del mundo se ha enseñado. Y se sigue enseñando. Por eso es que si usted mira detenidamente por qué las personas reaccionan de la manera como reaccionan, y luego las noticias, tal persona mató a tal persona, el marido mató a la esposa mató al marido, los hijos mataron a los padres, los nietos mataron. ¿Por qué pasa eso? ¿Se ha puesto a pensar? Por esa razón. Porque viven bajo un instinto animal, lamentablemente. Y eso está impregnado en la raza humana. Es triste, pero es verdad. ¿Ok? Entonces, la falta de identidad es un gran problema también. Y detrás de eso vuelve la idolatría. El hombre anda creyendo cosas que en lugar de solucionar su problema, al contrario, lo introducen a mayores desastres. Porque comienzan a depender de imágenes, comienzan a depender de estatuas y hasta de personas. ¿Ok? Entonces, ese es otro problema. Luego vienen los problemas mentales. Estamos en la época de justamente las enfermedades mentales. El mayor grado dentro de los índices de suicidios es por problemas mentales. ¿Y dónde se da eso? En los países más desarrollados de la faz de la Tierra. Imagínense eso. Es increíble, pero es la verdad. Entonces, otro gran problema es que el ser humano vive en una incertidumbre porque no sabe qué es lo que le depara el destino una vez que deja de existir en esta tierra. No lo sabe, vive en incertidumbre. Y cuando está al borde de la muerte, quiere aferrarse a la vida. ¿Y cómo vive? ¿Cómo muere? En desesperación, en angustia. Es triste, pero es la verdad. Y el último de los problemas, ¿cuál es? Las herencias generacionales. ¿Verdad que cuando vas al médico, el médico te pregunta, ¿alguno de tus padres o abuelos han tenido problemas cardíacos? Sí. Tú también los tienes. Inmediatamente. Porque ese es su diagnóstico. ¿Y acaso está mal? No, está bien, es la verdad. Pero la buena noticia es que si usted está en Cristo, allí se puede solucionar ello. Qué linda noticia, ¿verdad? Muy bien, entonces les he compartido esos 12 problemas. Hay mucho más que hablar allí, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Pero ahí está el pastor Daniel, que él es un hombre muy paciente para esas cosas. Ay, Dios mío, si los ojos hicieran. Y con eso, ¿qué hacemos? Restauramos el Evangelio. ¿Entienden eso? Con todo esto, ¿qué hacemos? Restauramos el Evangelio. Porque usted y yo hemos sido creados por y para el Evangelio. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Lo creen? Amén. ¿Cómo lo podemos constatar? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Con el amén solamente? No. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Que alguien lo lea, por favor.
tenemos que aprender a comprobar a través del sistema bíblico todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, por favor, que alguien lo pueda leer. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Que nos bendijo con algunas bendiciones. No, ay, perdón. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. ¿Ok? En Cristo. Y luego el 4 dice así: según nos escogió en Él. O sea, en ese Cristo. Pero el punto es esto. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Pero hay una razón. ¿Para qué? Dice así: para que fuésemos, ay Dios mío, santos y sin manchas. Parece increíble, ¿no? Santos y sin manchas. Si las personas supieran cómo somos a veces cuando estamos a solas, no creeríamos esto. Pero así es como Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo nos ve? Santos y sin manchas delante de Él. Para eso nos creó, para presentarnos delante de Él en Cristo, santos y sin manchas. Amén. ¿Verdad que es maravilloso? De esa forma restauramos el Evangelio en nuestra vida. Por algo que no cometimos, fuimos separados de Dios. Y por algo que no hicimos, Dios nos restaura con Él. Amén. ¿Verdad que Dios es justo? Interesante. Entonces, de esa forma, ¿qué hacemos? Disfrutamos el Evangelio. Y lo disfrutamos de verdad. Eso es lo que necesitamos vivir. Disfrutando el Evangelio, de verdad. ¿Ok? No podemos vivir alegrándonos cuando nos vemos y cuando estamos en casa vivimos tristes. Vivimos frustrados. ¿Verdad? Y de esa forma compartimos el Evangelio. ¿Cuándo compartimos el Evangelio? Cuando ya está en nuestras vidas, claro, conciso, lo disfrutamos y ahí resulta divertido compartirlo, porque lo vas a compartir lleno de gozo, feliz, contento. ¿Depende si tienes dinero? No. ¿Entienden eso? No depende de eso. ¿Ok? Eso es una añadidura que puede venir. Claro que sí. Pero restaurar el Evangelio, disfrutar el Evangelio, para compartir el Evangelio, ese es el plan de Dios. Amén. Muy bien. Ahí tienen varios textos bíblicos que los pueden ustedes anotar. Génesis 3:15, que es lo que hablamos, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Génesis 6:14, cuando habla de qué, del arca del pacto, o del arca que Dios le mandó a construir a quién, A Noé. a Noé, ¿no es cierto? Y esa arca, ¿qué tipifica? A Cristo, porque es salvación, fue salvación. ¿Por qué la gente no subió al arca?
¿Por qué? ¿Qué dicen, hermano? Que no se querían salvar. No se querían salvar. ¿Qué piensa? Alguien que diga algo. ¿Por qué creen que la gente no subió al arca? Porque no creían. No creían en Moisés. No creían En Noé. en Noé. Noé, perdón. Está bien. ¿Qué más? Rápidamente, nos quedan 30 segundos. Desobediencia. ¿Qué más? ¿Saben por qué no querían subir al arca? Porque ellos ya tenían sus cosas propias. Tenían sus tiendas, tenían su ganado, tenían sus cosas. Se aferraron a lo material. Por esa razón. ¿Ok? Y hoy pasa lo mismo. Hay gente que no acepta a Cristo, ¿por qué? Porque se aferra a lo que tiene. Cree que lo va a perder. Se aferra a lo que le gusta. A mí me encantan las fiestas, a mí también. Pero ¿cuál era el concepto que yo tenía antes de conocer a Cristo? Si yo me voy a volver un evangelista o un evangélico, ya no voy a poder ir a la fiesta. No, puede hablar. ¿Cómo voy a perder la fiesta? No. ¿Me entienden? Es lo mismo. Siempre hay algo que aferrarse. ¿Verdad, hermanita? La hermanita bien convincentemente dice, sí, así es. ¿Ah? Muy bien. Entonces, Éxodo 3:18, Isaías 6:13, 7:14, Mateo 16:16, Romanos 16, 25 y 25. Aquí propiamente está hablando de el pacto a lo largo de la historia bíblica. ¿Ok? El pacto a lo largo de la historia bíblica. Génesis 15, que entiende el arca, que es para salvación, entiende la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? En Génesis 2, 1, 3, es lo que Dios le dio a Moisés para que le compartiera al pueblo, de que tenían que matar un animal y que la sangre de ese animal tenían que usarla para mojar los hisopos y poner como señal en las tiendas o en las casas que tenían. ¿Con qué propósito? Para que el espíritu de muerte no entrara a sus casas y de esa forma pudiesen salir de la esclavitud de Egipto. ¿Salvación o no? Y ese es el pacto. ¿Qué más? Isaías 6:13, la simiente santa, por más que quiera no puede ser desaparecida. A lo largo de la historia de la Biblia, en los 1600 años que fue escrito, siempre vemos que cuando parecía que ya se acababa todo, siempre Dios levantaba un remanente. ¿Para qué? Para dar lugar al Evangelio. Por eso hablamos de restaurar el Evangelio. ¿Ok? Y luego en Isaías 7:14, Dios vuelve a hablar de quién, de esa simiente santa, pero de una forma diferente. Que una mujer virgen dará luz a un niño y le pondrían por nombre Emanuel. ¿No es cierto? Y luego en Mateo 1 del 20 al 23 nace Jesús y Dios vuelve a decir que el nombre de Emanuel que tenían que ponerle, ¿qué significaba? Dios con nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar. Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros. ¿Ok? Y tenía que haber una confesión. Alguien tenía que confesar esto, que Jesús es Cristo. ¿Y a quién levantó Diosito? Al A Cristo. nuestro hermanito Pedrito. Pedrito. ¿No? Y Pedro lo recibió. Pedro recibió la iluminación de Dios y lo confesó. Que Jesús es El Cristo. el Cristo, El Hijo del Dios viviente. el Hijo de Dios viviente. Muy bien. Y así vimos este punto. El mandato celestial es que usted y yo experimentemos todo eso. ¿Para qué? Para poder entender el llamado. ¿Cómo podemos acudir al llamado de Dios si no tenemos estos puntos básicos? El llamado de Dios no es para que ni usted ni yo nos emocionemos. El llamado de Dios es para que usted y yo entendamos plenamente que allí está nuestra vida. No puede ser una carga.
Si usted se incomoda con que haya el pastor Ya sé. Yasser nos llama que tenemos que hacer esto, y si para usted es una carga, entonces usted necesita conocer bien si está dentro del objetivo de Dios. Porque si está dentro del objetivo de Dios, automáticamente está en el plan de Dios. Porque hay un mandato para usted. Y ese mandato va a poder entenderlo porque es la persona llamada. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Qué es lo que dice Marcos 3, 13 y 14? ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Después subió al monte y llamó así a los que a él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Muy bien. ¿A quién llamó Dios? A 12. ¿A quién? A 12. A los que Él quiso. Interesante, ¿no? Por ahí de repente había uno que estaba levantando su mano y yo, pero Él llamó ¿a quién? A los que A los que Él quiso. Tú eres. Tú eres. ¿Lo crees? Amén. Dios llamó a los que Él quiso. ¿Para qué los llamó? Para que estén Atento. con Él. Con él. ¿No te parece que tiene mucha relación con Emmanuel? Dios con nosotros. ¿No te parece que tiene mucha relación? Dios con nosotros. Si Dios está conmigo, pues Él me llamó para eso, para estar conmigo. ¿Verdad? Y luego, ¿qué dice? Hermana, ¿usted leyó el texto, verdad? ¿Sí? ¿Puede seguir? El 15. Llamó a los que Él quiso para que estén con Él. ¿Y qué más? Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estén con Él y luego enviarlos a predicar. Para que estén con Él, ¿con qué propósito? Para Que conozcan este sistema. Si no conocen el sistema, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Si estamos careciendo de este contenido, si estamos careciendo de este entendimiento, ¿cómo lo haríamos? Yo le voy a decir cómo. De acuerdo a nosotros mismos. Así lo haríamos. a nuestras propias fuerzas. Lo haríamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia estrategia, con nuestros propios sentimientos. Así lo haríamos. Pero eso es lo que Dios quiere. Por eso es importante lo primero, el objetivo de Dios. Si entendemos claramente que es con solo Cristo, que es dentro de lo que es el reino de Dios y con la llenura del Espíritu Santo, pues entonces allí podremos entender el mandato y este llamado. Es el sistema. Amén. Amén. En mi ocupación, o en mi campo, perdón, hubo ocupación. Y muchas veces estamos queriendo que todo el contenido, todo el trabajo que necesitamos desarrollar dentro del llamado de Dios, tiene que ser en la iglesia. Pero la iglesia eres tú. Entonces, tiene que ser contigo. ¿Dónde? Donde estés. ¿Dónde? Donde vayas. ¿Qué te parece? Amén. ¿Dónde vayas? Donde vayas, ¿quién está contigo? Dios. ¿Qué vas a establecer? El reino de Dios. ¿Y qué más? Una ¿Por qué lo harías? Porque está lleno. del Espíritu Santo. Entonces has entendido el mandato. Y por eso eres la persona llamada. ¿Se entiende, no? ¿Y cómo lo vas a hacer? En tu vida total, donde vayas. Te vas a montar el pan, Él es el Hijo de Dios, Él es la hija de Dios. Estás estableciendo el reino de Dios, estás lleno de su Espíritu, porque hay un mandato, porque hay un llamado.
corazón de Dios, al darnos esto, su palabra es para que disfrutemos, de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi campo? Todo lugar donde llegue. ¿Me entienden eso? Hoy mi campo es este lugar. El pastor es el hermano Yacer, su esposa Galilea. Pero hoy a Dios le ha placido que por medio de ellos podamos compartir nosotros. Porque yo no he venido a imponerme, yo he venido a exponer su palabra. Amén. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se establece? El reino de Dios. ¿Para qué? Para exponer la misión, lo que estamos hablando. ¿Ok? Para exponer la misión, porque ya estamos entendiendo todo esto. Entonces, la misión del Monte de los Olivos es sumamente importante. ¿Ok? La misión del Monte de los Olivos es sumamente importante, porque ahí Dios les mostró por medio de Cristo todo el contenido de esa victoria de Cristo. Les mostró, les enseñó todo el contenido. Entonces, cuando tenemos en el objetivo, voy a volver para profundizar un poquito más. Dentro del objetivo, el solo Cristo es la plena experiencia del Monte Calvario. ¿Me entienden? Porque en el Monte Calvario fue donde dijo: consumado es. consumado es. Y la experiencia del Monte de los Olivos es cuando Él muestra todo el establecimiento del reino de Dios para usted y para mí, para tener la certeza y la seguridad de que soy llamado a establecer ese reino. ¿Ok? Y de esa forma entonces podemos ver a través de las escrituras en Isaías 6:8, en Hechos 9:15, la historia de Pablo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué dijo Dios? A Ananías, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Lo tienen? Para dar mi nombre a conocer. Vamos a leerlo bien. Delante de los gentiles, de los reyes y de qué más, y de los hijos de Israel. Así dice. Vamos a leer rápidamente porque ya nos queda solo creo 5 minutos. 9:15 dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando usted lea esto, usted póngase ahí. ¿Por qué? Porque Dios te escogió a ti. Y dice así: para llevar mi nombre en presencia de quién, de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Dios. ¿Se cumplió eso en la vida de Pablo? Por supuesto que sí. Pablo estuvo delante de los gentiles, estuvo delante de los reyes y también estuvo delante de los judíos, de los hijos de Dios, de los hebreos. No es que Pablo solamente se dedicó a los gentiles, como mucho se ha generado como una especie de doctrina propiamente. Pablo estuvo delante de todo ello. ¿Ok? Y tú y yo, por lo consiguiente, podemos estar delante de todo ello también. ¿Lo creen? Amén. Entonces, vemos en Hechos 13:22, 20:24 y Filipenses 3, del 1 al 20. Y allí estamos viendo el segundo punto del plan de Dios. Y vamos al tercero. Y con esto vamos a culminar. La comisión. El plan de Dios está basado en el mandato celestial, en el llamado absoluto, ¿y en qué? Y en la comisión de Dios. Hechos 1:8. Una vez más: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La evangelización mundial. ¿Ok? ¿Desde cuándo Dios trató la evangelización mundial? Desde el principio. Desde el principio. ¿Y dónde la podemos ver con plena claridad? Desde el capítulo 39 de Génesis, a través de la vida de José. José fue llevado a Egipto como un esclavo. ¿Tipifica el estado del ser humano o no? Pero ese hombre como esclavo, ¿de qué disfrutaba? De Emanuel. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ¿quién estaba con él? Dios. Y Jehová Dios estaba Con con él. él. Y lo dice, y lo repite, y lo establece. ¿Y por dónde pasó José? Por la esclavitud. ¿Por dónde pasó José? Por el cautiverio, porque de ahí pasó a la cárcel. ¿Verdad? ¿El pueblo de Israel pasó por esas cosas? Pasó por lo mismo. Entonces podemos entender que lo que Dios mostró a través de un hombre, también lo pasó a través de todo un pueblo, a lo largo de los años. Por eso es importante el sistema de vida. La corriente de la palabra debemos conocerla detalladamente. ¿Ok? Ahora bien, en el libro de los Hechos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre quién, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Muy bien. Solo a través del Espíritu Santo podremos testificar y qué más, y salvar la época y el futuro. Parece increíble. ¿Cómo vamos a poder salvar la época y el futuro? Porque así lo hicieron los que nos antecedieron. ¿Verdad que hasta ahora podemos aprender de José? Sí. ¿Verdad que hasta ahora podemos aprender de Moisés, de Abraham y de todos ellos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ellos creyeron plenamente en quién estaba con ellos. Emanuel. ¿Acaso nosotros no? Si nosotros estamos viviendo esa misma experiencia. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Mire, si usted está con su mascarilla y yo también. Pero tenemos un cuidado. La pregunta es, a nivel mundial, ¿cuántos millones de personas han muerto y siguen muriendo? ¿Tiene una idea? ¿Y alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿por qué me perseveras en esta vida? ¿Por qué me preservas la vida? Pregúntele a Dios, Señor, ¿por qué me preservas la vida? Quizás a través de eso pueda usted encontrarse en su palabra. Jesús se encontró consigo mismo a través de la misma palabra. Capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Miren, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Para sanar a los enfermos, para traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Todo eso. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Wow! Este soy yo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice la Escritura en Lucas? El acontecimiento, cuando Jesús entró al templo y se cumplió la Escritura, ¿no? Y lo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Usted y yo podemos experimentar eso. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí. Yo lo creo. ¿Y podemos testificar de esto? Sí. ¿Podemos ser de bendición para otras personas para salvación? Por supuesto. ¿Ok? Y de esa forma, ¿salvamos la época? Claro que sí. Porque en ciertas épocas siempre queda un remanente. Tú eres el remanente. Isaías 43, 12, Lucas 24, 47 y 48, Hechos 2, 32, 3, 15 y 1 de Pedro 5. Muy bien. Solamente voy a culminar con esto. Cuando Dios nos dice
el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros, ¿ok? Lo dice en el sentido de que a través de esa manifestación que por medio de Cristo se llega a consumar todo esto, pero Dios lo había dicho ya en Deuteronomio. En el capítulo 6 de Deuteronomio, en el verso 4, dice la Escritura así. Es muy interesante. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué dice? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y mire lo que dice en el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre lo que Dios establece en nosotros tiene que estar sobre nosotros. Su palabra, su espíritu, tienen que estar sobre nosotros. Siempre. Y de esa forma ya estamos llenos de Él. Yo no necesito que alguien venga a orar por mí, que me unja para sentirme lleno de Dios. Yo necesito conocer, entender y disfrutar el Evangelio para yo tener la plena convicción de que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué les parece eso? Amén. ¿Amén? Muy bien, yo ya terminé. Les agradezco mucho su atención. Espero que sea de bendición este mensaje. Y les voy a pedir que ahí donde están cierren sus ojos un momento para hacer una oración. Bendito Dios, Padre Santo y amado. Quiero darte todo honor y toda gloria a ti siempre, Señor. En cada instante de mi vida, la vida que tú me has dado en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Padre, gracias por este tiempo en que tú me das la bendición de compartir tu santa palabra con mis hermanos aquí en esta nación tan maravillosa de Costa Rica, en este distrito o provincia de Cartago, en esta iglesia, Señor, la cual a ti te ha placido bendecir. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que el entendimiento de todos nosotros, que hayamos experimentado una gran apertura, Señor, a esta tu palabra, y que podamos estar plenamente entendidos, y que podamos, Señor, a través de la práctica de este tu mensaje, sellar y grabar esta tu palabra en la profundidad de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo nuestro ser. Y de esa forma, Señor, con la experiencia que tengamos en el cumplimiento de esta tu palabra en nuestras vidas personales, podamos enraizarnos en ellos, Señor. Y así poder disfrutar, dando a conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que por los planes y los propósitos dentro de los objetivos de Dios el Padre, podamos disfrutar de tu llenura, Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos Amén. amén. Gracias. ¿Para qué? Apaga. Muy bien, sí.